Bien, vamos a dar inicio a la clase de patología quirúrgica de intestino delgado, teniendo en cuenta las cosas que ya habíamos mencionado en las prácticas y también en lo que habíamos hablado en el seminario de hemorragia digestiva alta. Y es que nosotros tenemos que entender que la cirugía no debe ser vista desde un punto de vista teórico, sino que además tiene que elaborarse en un esquema mental de cómo deberíamos tratar cada una de las patologías de intestino, en este caso intestino delgado, de manera directa y sin ningún tipo de temor desde el punto de vista quirúrgico. Como cirujanos nosotros enfrentamos una serie de problemas y estos problemas son llamativos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de una hemorragia digestiva, el caso de repente de un cuerpo extraño, el caso de repente de una obstrucción intestinal, ¿no? O las complicaciones derivadas de ello, por las perforaciones de una cirugía, posterior a una cirugía, perdón, lo que significa una rafia intestinal, una anastomosis, las distintas formas en las que nosotros podemos unir los segmentos intestinales y llevar a cabo una serie de eventos que nos van a permitir desarrollar la práctica quirúrgica como tal. Intestino delgado tiene una serie de segmentos que nosotros ya hemos venido viendo desde el inicio de nuestra carrera. Cuando nosotros iniciamos la parte de abdomen en el área de anatomía, encontramos las asas intestinales distribuidas esquemáticamente dentro del abdomen. Sin embargo, a lo largo del tiempo me he permitido observar que los alumnos se olvidan fácilmente de cómo está distribuido este intestino delgado o cuáles son las partes del intestino delgado. Si yo me detengo a preguntar a cada uno de ustedes esta situación, nosotros tendríamos que tener un poquito de temor al responder, lo cual no va con lo que ustedes son como estudiantes de medicina. Por ejemplo, ya habíamos conversado este tema con los grupos de práctica, pero si yo quiero preguntarle, por ejemplo, al señor Marco Carpio, Marco Alessandro Carpio. Marco, ¿estás allí? Marco Carpio, ¿estás allí? No está presente. Milagros Choque. Milagros Choque. Tampoco está presente. Delegado. Delegado. Doctor, disculpe, sí estoy presente, Carpio Silva. Perdón, no te escucho bien, hijo. Doctor, disculpe, sí estaba presente, no podía prender el micrófono. Marco Carpio. Ya. Mira, Marco, bueno, antes de decir algunas palabras respecto a esto, yo relativamente tengo cierta experiencia en lo que se refiere a la parte de dictado de clases. Quiero que estén atentos, porque la situación es que es importante para ustedes y no pueden estar diciéndome, me falla el internet, o tengo mal el micrófono, o no lo escuché, doctor, habla usted muy bajito, etcétera, etcétera. Las cosas son como son. Si ustedes están presentes, inmediatamente atentos, contestan a las preguntas o a las respuestas que yo les estoy pidiendo que me den. ¿Estamos de acuerdo? Porque se apaga el video. ¿Estamos de acuerdo, Marco Carpio? Sí, doctor, disculpe. Ya. Así como tú, hay muchas personas, por ejemplo, tu compañera hasta ahora no me responde, no está presente. ¿Quién es el delegado? Yo, doctor Álvaro Chávez. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas, hijo? Álvaro Chávez, doctor. Acá estoy Álvaro, presente. ¿no? Sí, Ya. Álvaro, mira, por ejemplo, estoy llamando a tus compañeros y no responden. Entonces quiero que por favor hagas una lista de los que están ahorita presentes y a la persona que he llamado y no está contestando, pues obviamente la anulas de la lista, ¿ya? Esa lista yo voy a presentar al doctor Montánchez porque tampoco no es justo para los que están presentes y se toman su tiempo para estar escuchando la clase.
¿Estamos? Entonces yo voy a preguntar a cada uno de vez en cuando y tienen que responderme. ¿De acuerdo, Álvaro? Está bien, doctor. Ya estamos grandecitos como para trabajar las cosas como deben hacerse, ¿ah? Si no, caballeros nomás. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? Andrea, Disculpe, doctor, ¿qué Andrea? Hay varias. Andrea Mares. Ah, soy yo, doctor. Sí, de acuerdo. Ya, listo. Ya somos profesionales, ya estamos grandecitos como para que las cosas deban darse como deben darse. Bien. Vamos a dar inicio a la práctica entonces. Perdón, a la teoría. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Para que nosotros entendamos qué es lo que es el intestino delgado, tenemos que entender la división que presenta. Nosotros entendemos que la distribución que se encuentra dentro de la cavidad abdominal y los órganos intraabdominales marca el inicio de cómo debemos manejar esta patología. El intestino delgado se divide en elementos como duodeno, yeyuno e ilion, distribuidos o segmentados en distintas posiciones. Por ejemplo, la primera parte del intestino delgado es el duodeno y a su vez este está subdividido en 4 porciones. Porciones que en su mayor parte están dispersas en un área demasiado a veces conflictiva para el abordaje quirúrgico como es el retroperitoneo. Si es el retroperitoneo el problema, nosotros tendremos que tener en cuenta que las operaciones que realicemos en estas áreas son más complicadas y dependerá mucho de nuestra capacidad, habilidad y conocimiento y reconocimiento de la anatomía quirúrgica que nosotros podamos desarrollar algún tipo de intervención propia de la zona. Sin embargo, gracias a Dios, la mayor parte de patologías se dan en la primera porción del duodeno. Esta primera porción del duodeno que se extiende desde el antro píloro hacia aproximadamente unos 14-15 centímetros en sentido horizontal en la parte anterior del abdomen, nos va a permitir abordar la mayor parte de patologías que se pueden desencadenar. Aquí, la úlcera duodenal, por ejemplo, en su primera porción, puede ser trabajada de la mejor forma por su visión. Sin embargo, las siguientes patologías, como son las fístulas aorto-duodenales o, por ejemplo, las úlceras duodenales perforadas en segunda, tercera porción, o los ampulomas, o las distintas patologías, tendrían que tener algún manejo que nos ayude a identificar o cómo poder agenciar de los métodos modernos para poder hacer las operaciones respectivas. Por ejemplo, operaciones del tipo de la cirugía de Whipple, en la que nosotros vamos a eliminar gran parte del duodeno y a realizar una serie de anastomosis interasas y interórganos que nos van a permitir tratar de salvar la vida de nuestro paciente. En la diapositiva evidenciamos la longitud total del duodeno que alcanza hasta 25 centímetros y que tiene distintas porciones, como les hemos mencionado, la porción superior o primera porción, la porción descendente, la inferohorizontal y la porción ascendente que correspondería al marco de la cuarta porción del duodeno a la flexura del ángulo de Treis. Allí es donde nosotros tenemos un esquema mental de cómo estaría distribuido este duodeno. A su vez, también esquemáticamente tendríamos que aprovechar la diapositiva para evidenciar la irrigación, tanto arterial como venosa, que se propugna o que se evidencia aquí, que nosotros tendríamos que conocer y que como vimos en la hemorragia digestiva alta, es importante que la conozcamos, dado que nosotros vamos a tener que hacer una secuencia de eventos de hemostasia en esta zona para que la patología quirúrgica de estos elementos o del duodeno en sí
sea más segura y evitemos sangrados masivos en esa zona. Un elemento importante que tenemos que tener en cuenta aquí, no solamente se cataloga entre lo que es segunda y tercera porción, sino la cuarta porción del duodeno. La cuarta porción del duodeno alcanza el ligamento de Treis y hace un doblez en sentido vertical hacia abajo, de tal forma que marca un ángulo, el ángulo de Treis, cuyo límite nos servirá para la identificación y ubicación anatómica y quirúrgica cuando realicemos las distintas anastomosis o secuencias de elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para realizar las intervenciones quirúrgicas respectivas. Siguiente. Siguiente. El intestino delgado también encuentra, como les comentaba, dos elementos importantes dispersos y esquemáticamente ubicados dentro de un marco colónico, como son las asas delgadas. Estas asas delgadas se extienden desde esta flexura o el ángulo de Treis hacia la válvula iliocecal en su unión con el ciego o primera porción del colon ascendente. El yeyuno, cuyo segmento es más su diámetro es mayor que el del ilion, va a permitir la absorción de diversos nutrientes en su interior por la cantidad de células específicas que encontramos. Es decir, tanto en el yeyuno como en el ilion vamos a encontrar la especificidad celular para la absorción de los distintos alimentos que nosotros tenemos o que ingerimos en el quehacer diario. Antes de eso, ¿qué va a pasar? Que nosotros estos elementos tendremos que tomarlos en cuenta cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer las resecciones intestinales. Se me ocurre, por ejemplo, que si nosotros tenemos un trauma abdominal cerrado con ruptura de víscera hueca por una perforación a nivel, digamos, de ilion proximal, tendremos solamente la secuencia necesaria como para hacer una ileostomía de descarga o una yeyonostomía de descarga, y donde nosotros mediremos desde el ángulo de Treis hacia adelante cuántos elementos podría o cuánto de metraje del intestino podría soportar la absorción de alimentos y evitar la desnutrición de nuestro paciente. Y allí aparece un elemento que vamos a ver más adelante que se llama el síndrome de intestino corto, cuyo porcentaje o cuyo elemento en cantidad de distancia desde el ángulo de Treis hasta la zona de la ileostomía será importante para que nosotros lo tengamos presente al momento de hacer la intervención quirúrgica. Siguiente. La irrigación del intestino delgado parte de, como ya habíamos mencionado, al igual que en el duodeno, de elementos derivados de las grandes arterias, ramas de la aorta abdominal. El tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, son elementos importantes que nosotros tendremos que conocer y evaluar de todas maneras para que esta distribución sea dispersa a toda la longitud de las asas intestinales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la longitud puede alcanzar, si nosotros extendemos las asas intestinales a manera horizontal, hasta 5 o 6 metros de longitud, y que esta distribución, por la forma que tienen sinuosa de las asas intestinales, es distribución a manera de subdivisión en arcada semicircular propia de la derivación de las arterias del tronco celíaco, de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior. De tal forma que si nosotros en este mesenterio encontramos lesiones o tenemos que hacer resecciones intestinales, tendremos que tratar de mantener la vitalidad de los segmentos irrigados y conocer o evidenciar durante el acto quirúrgico la permeabilidad y la vitalidad de dichos vasos. Tanto en duodeno, tanto en en yeyuno y en ilion, evidenciaremos esta situación. Por ende, nosotros tenemos que conocer cómo está irrigado el
intestino delgado esquemáticamente, como se muestra en la figura. Específicamente una arteria o algún vaso que tengamos que tener presente no existe. Tenemos que tener en cuenta que la distribución topográfica o lo que vamos a hacer durante una resección involucraría que nosotros evidenciemos in situ lo que estamos haciendo o lo que vamos a ligar. Por eso que el conocimiento de esta irrigación es importante, así como para sus vecinos o sus relaciones anatómicas con otros órganos, de tal forma que nos permitan realizar una adecuada intervención quirúrgica en estos casos. Siguiente. El drenaje venoso también es importante. ¿Por qué es importante? Porque la secuencia va a terminar en una derivación hacia la vena mesentérica superior, que en su unión con la vena esplénica terminarán en el drenaje venoso portal, que es una de las fluentes más importantes y que nos va a llevar a que esta descarga o este volumen de descarga que alcanza el 75-80% a nivel portal sea complementada adecuadamente. Entonces, durante una irrigación, tendremos que valorar las características en relación anatómica, en distribución esquemática dentro de la cavidad abdominal, en irrigación e incluso en inervación. Cuando estamos haciendo las prácticas, también pregunto a mis estudiantes qué es lo que ustedes conocen como cavidades virtuales que existen dentro del abdomen. Situación que muchas veces no ha sido respondida porque de repente no lo hemos tomado en cuenta, y para los que queremos o entendemos la parte quirúrgica que pretenderíamos llegar a hacerlo, pues entonces nosotros tenemos que ser un poquito más claros para poder llevar a cabo estas intervenciones conociendo estos espacios virtuales. Llámese, por ejemplo, el espacio subhepático, el subfrénico, el espacio de los fondos de saco, los flancos, las asas, interasas, etcétera, etcétera. Siguiente. El drenaje linfático comparte un elemento muy importante, dado que su daño durante una intervención quirúrgica es inevitable. Entonces, si nosotros realizamos una resección correcta, nosotros nos familiarizamos de acuerdo a que la situación se debe dar de un paso secuencial, nosotros vamos a ver que este drenaje linfático facilitará una recuperación posterior o postquirúrgica adecuada para el paciente. Si no, ahí empiezan a presentarse los problemas de ilios paralíticos, ¿no? Secuenciales a una intervención quirúrgica. Siguiente. La histología, como les comentaba, dentro de las asas intestinales delgadas es sumamente importante. Quizás es parte o lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta dentro de lo que es la patología del intestino delgado. ¿Por qué? Muchas de estas células, por ejemplo, que están distribuidas en las microvellosidades, como son las células de absorción, las células de Lieberkühn, las células enteroendocrinas, las células de Panet, por ejemplo, cumplen distintas funciones, y no solamente de absorción de nutrientes, sino función inmunológica. Por ende, si nosotros hacemos una resección muy grande de la extensión de las asas intestinales, pues por lógica lo que vamos a tener es cuadros de desnutrición severa, inmunocomprometidos y obviamente con tendencia o una calidad de vida disminuida notablemente. Cuando nosotros tenemos en cuenta eso y realizamos las distintas intervenciones quirúrgicas, pues entonces vamos a ver allí dos detalles importantes. Valorar la extensión del daño desde, como les dije, el ángulo de Trace hacia adelante o realizar la valoración desde la válvula iliocecal, que es el límite inferior, hacia atrás. Entonces, estos dos parámetros nos van a poder o nos van a permitir valorar exactamente dónde está el daño que nosotros vamos a tener presente. Siguiente.
La fisiología forma parte también del conocimiento general que nosotros tenemos que tener. La función secretora y su motilidad parte de lo que ya hemos mencionado del conocimiento de hemorragia y de lo que es la inervación. La función secretora cumple la de transporte de electrolitos y agua, secretando cantidades importantes de 1 a 2 litros de agua diaria, acompañadas de moco y los jugos intestinales. Y esto es importante, ¿en qué sentido? Resulta que es importante porque nosotros tenemos que valorar que nosotros cuando realizamos una intervención, por ejemplo, indicamos que el paciente se encuentre en nada de vía o nada por vía oral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no le vamos a dar de comer absolutamente nada al paciente que está posoperado. Sin embargo, vemos que el intestino va a seguir trabajando, va a seguir secretando agua, va a seguir secretando moco y una serie de nutrientes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que no es del todo cierto que tú tomes un vaso de agua y vas a producir un daño en la zona que operemos, porque ya el intestino sigue trabajando. Y de igual forma, la motilidad se va a recuperar entre 24 y 48 horas posterior a una cirugía, produciendo contracciones y movimientos peristálticos que podrían aperturar las zonas de RAF intestinal o de anastomosis propias de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, ¿qué es lo que tiene al final de mensaje esta fisiología? La fisiología quiere decir que pese a las funciones que nosotros hemos conocido, tanto en anatomía, tanto en bioquímica, como en el mismo curso de fisiología, tienen que estar precisamente en conocimiento continuo aquí en la cabeza para que nosotros realicemos una técnica quirúrgica adecuada, que el hilo que utilicemos para cerrar esa anastomosis sea el más correcto, que la aguja que utilicemos sea la precisa y podamos cerrar el intestino sin ningún tipo de problema. Siguiente. Dentro de todo lo que hemos mencionado, y ya conociendo lo que es la irrigación, anatomía, tanto arterial, venosa, inervación, linfática, etcétera, etcétera, existen una serie de trastornos que tenemos que mencionar y conocer dentro de la patología de intestino delgado. Siguiente. ¿Cuáles son esos trastornos endoluminales? Bueno, en este caso vamos a empezar esto con lo que es las parasitosis. Los más frecuentes o lo más frecuente que va a producirse en el intestino delgado al ser un tubo muscular flexible son los cuadros obstructivos. Y si son cuadros obstructivos intrínsecos, pueden ser extrínsecos también. No existen otros daños o otra signología. Generalmente a emergencia o a consulta externa vienen pacientes que presentan cuadros obstructivos, acompañados de dolor abdominal por el cierre o pobre pasaje de los alimentos, o también vómitos explosivos o porráceos, o también la presencia de distensión abdominal. Entonces son signos característicos: dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos y una serie de elementos que nosotros tendremos que valorar. Ascaris lumbricoides son uno de los parásitos más frecuentes que se pueden presentar y generar formaciones a manera de ovillos que obstruyen el lumen intestinal y que pueden ser secundarios a la ingesta de alimentos contaminados, produciendo la obstrucción intestinal. Muchas veces los podemos valorar o encontrar en lo que se ve a través de unas radiografías contrastadas con bario y evidenciamos su presencia allí. También la tenia y otra serie de elementos que vamos a ir viendo podrían generar estos cuadros obstructivos y la signología del dolor que les estoy manifestando, característicos de cuadros obstructivos de asa delgado. Siguiente. Aquí también evidenciamos la presencia de estos gusanillos, parásitos que son propios de una alimentación poco aseada, ¿no? Siguiente. Los besoares o cuerpos extraños, acúmulo de secreciones, de cuerpos o materiales ingeridos durante el transcurrir del tiempo, que obviamente pueden ser pelos, uñas, etcétera, etcétera, se acumulan en esta zona y producen lo mismo, cuadros obstructivos. ¿Qué podríamos pensar? Que tenemos que desatorar esa zona. Es como un sarro que se ha presentado en el lumen intestinal. ¿Qué tendríamos que hacer? Proceder a una evaluación endoscópica y valorar un tratamiento endoscópico prioritario o primario.
Sin embargo, muchas veces esto es tan duro o se adosa tanto a la mucosa del intestino que tendríamos que proceder a una resección intestinal tras una laparotomía o una laparoscopía, de tal forma que realizamos la anastomosis eliminando este besoar que se ha presentado. Siguiente. Los cálculos biliares son una de las patologías más llamativas y poco frecuentes en realidad dentro de lo que es la patología del intestino delgado. ¿Qué pasa? Muchos de los cuadros de colelitiasis, sobre todo en adultos mayores y del tipo, y sobre todo en el género masculino, van a presentar este problema. ¿Qué va a pasar? El paciente con cálculo en la vesícula, sobre todo cuando es grande, genera un crecimiento de la pared vesicular y esta pared vesicular, por el peso del mismo, se adosa a la serosa del intestino delgado o del duodeno específicamente, generando una fístula vésico-intestinal, de tal forma de que la fístula colecisto-duodenal va a permitir la entrada de este cálculo al lumen del intestino y su recorrido va a ser normal durante las asas del yeyuno. Pero como les dije, a nivel del ilion, el diámetro que existe a nivel del mismo es menor que el yeyuno, produciendo un cuadro obstructivo generalmente entre 5 a 10 centímetros de la válvula iliocecal y por ende vamos a evidenciar dos signos característicos que son el neumoperitoneo y la presencia del cálculo a nivel de esa zona. ¿Cómo sería entonces el tipo de diagnóstico a través de una radiografía contrastada con varios? Siguiente. Aquí evidenciamos lo descrito y nosotros vamos a encontrar esta situación más claramente diagramada. Siguiente. Antes de pasar a las enfermedades difusas del intestino delgado, también tendríamos que mencionar que el tratamiento en todos ellos podría ser o desencadenarse en un proceso de desobstrucción vía la laparotomía. La resección y anastomosis puede darse a través de una secuencia de elementos que podrían permitir esta resección en primer momento y o dependiendo del tiempo de enfermedad, poder hacer una ileostomía de descarga y posterior reanastomosis en un segundo plano o segundo término. Siguiente. La enfermedad difusa del intestino delgado es una secuencia de síntomas y signos que tenemos que tener en cuenta para que nosotros valoremos esta enfermedad. Hay que tener en cuenta una serie de reglas que tenemos que valorar. Regla 1, la dilatación del intestino delgado siempre te va a indicar obstrucción, porque está fallando la musculatura del intestino delgado. Recordemos que el intestino delgado tiene 4 capas, mucosa, submucosa, el muscular, distribuidas en células circulares internas y longitudinales externas y la serosa. El engrosamiento de los pliegues de la mucosa indica que la submucosa se está infiltrando. De igual forma, lo cual puede ser llamado a nivel de este engrosamiento infiltración de líquido por el edema o sangre o básicamente la extravasación de líquido hacia la mucosa. Y esto evidenciado a través del daño celular propio de las vellosidades intestinales dañadas. De tal forma que nosotros encontramos una serie de elementos radiográficos y ecográficos en la presentación. Siguiente. Aquí tenemos los diámetros normales que podríamos esquematizar como presencia durante una evaluación del diámetro del intestino. Por ejemplo, si lo encontramos dilatado de más de 3 centímetros con pliegues gruesos, caracterizaremos al sprue o linfoma. También cuando es dilatado de más de 3 centímetros, pero el pliegue es normal, es un cuadro obstructivo, que puede ser mecánico, donde hemos visto los besoares o parásitos, o un hilio adinámico, como puede ser un hilio paralítico también. Pero si el calibre es normal, verificaremos los nódulos y los pliegues de las asas intestinales, evidenciando una serie de enfermedades propias de cada uno de ellos. Siguiente. La dilatación del intestino delgado, teniendo en cuenta este esquema de más de 3 centímetros, valorará la disfunción del músculo como tal o cuadros obstructivos, generalmente de tipo mecánico.
Si es así, nosotros tendríamos que conocer, como les dije ya al inicio, los signos más importantes, como son dolor abdominal, distensión y disfunción del asa intestinal llamativa. Siguiente. Dilatación de las asas por obstrucción del intestino delgado. Siguiente. Aquí tenemos que tener en cuenta una serie de elementos. Por ejemplo, las asas se van a distender y se van a evidenciar en una placa radiográfica incluso simple, viendo su diámetro aumentado en tamaño y que puede ser medible fácilmente. Vamos a verlo disperso a manera de collar de cuentas o pila de monedas, de tal forma que se van a evidenciar sectores semicirculares e incluso partidos, lo que se conoce como los niveles hidroaéreos. Signo evidente de zonas de inflamación, suboclusión o daño directo de la zona endoluminal. Siguiente. Aquí evidenciamos lo que ya les dije, la distensión de las asas intestinales y su distribución en pila de monedas, o la presencia del gas a mano derecha de un asa cerrada con distensión de las mismas y aumento de diámetro, perdón, del espesor de la pared intestinal. Siguiente. Las adherencias quizás son las patologías obstructivas externas, no intrínsecas, más frecuentes dentro de lo que es la patología del intestino delgado. Muchas veces, y siempre, por así decirlo, el 75% de estas adherencias son secundarias a procesos quirúrgicos anteriores. Tal vez es la manipulación, tal vez es la secreción o el sangrado o la cicatrización posterior al trabajo quirúrgico que se ha realizado que forma el encadenamiento, aprisionamiento y daño de estas adherencias. Se ha reportado innumerables casos de daño directo a nivel de esta zona que produce el cuadro obstructivo final y que nosotros tenemos en cuenta cuando realizamos una laparotomía por una obstrucción intestinal. Siguiente. Las hernias también son importantes, dado que, nuevamente, el problema resulta que cuando hacemos una resección y anastomosis, las hernias internas pueden presentarse debido a que nosotros vamos a encontrar primero la liberación del meso que irriga la zona comprometida y un defecto de espacio que puede existir en esta área producto de la resección intestinal. Entonces tendríamos que hacer una anastomosis, una anastomosis del intestino delgado con cierre de brecha o cierre del defecto en el cual nosotros hemos trabajado para realizar esta anastomosis de la mejor forma, como lo indican en el esquema de arriba. Siguiente. Aquí vemos las hernias femorales, las hernias crurales, que también podrían presentarse por defectos en la zona de la pared. Esta situación a nivel de la pared también es importante tener en cuenta al momento de que nosotros valoremos las radiografías y la secuencia de imágenes que vamos a ver cuando nosotros esquematicemos y evaluemos una radiografía de abdomen simple de pie. Siguiente. Los vólvulos, aunque son poco frecuentes a nivel del asa delgada, también son importantes. Quizás por esta elongación y producto también de la elasticidad bastante marcada, sobre todo en adultos mayores, de estas asas intestinales, permitirán una rotación sobre su eje de las asas intestinales y también la presencia de estas adherencias, bridas y elementos que puedan generar un punto de eje para la rotación del asa intestinal, generalmente produciendo una necrosis de esa zona, comprometiéndola totalmente a nivel del meso y todo lo demás. Siguiente. La invaginación intestinal es básicamente una patología no tan frecuente en los adultos, sino que es mucho más frecuente en niños menores de 5 años. La conocemos como la famosa intussuscepción intestinal. Esta intussuscepción intestinal pues es muy grave cuando se produce y es tratada a destiempo. La frecuencia con la cual se ve es poca, sin embargo, la mortalidad es alta. ¿Por qué? Porque no lo evidenciamos. Particularmente tuve la oportunidad de operar un par de estas intussuscepciones. Gracias a Dios han salido bien,
pero tuvimos que realizar resecciones amplias y anastomosis inmediatas para que el paciente se recupere. La principal causa, una de las principales causas es el divertículo de Meckel, y lo que caracteriza, como dice la diapositiva, a estos signos, a esta enfermedad, al igual que las anteriores, es dolor abdominal, distensión abdominal y, lo más importante para diferenciarla, el sangrado intestinal a manera de rojo grosella o como ustedes ya lo han visto de repente en los libros. Siguiente. Aquí tenemos ejemplos de imágenes que pueden evidenciar lo descrito. Siguiente. El hilio meconial presentado en los neonatos, donde vamos a encontrar a manera de obstrucción nuevamente una serie de elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer una resección y anastomosis, incluso en recién nacidos. También hay que mencionar aquí dentro del dentro de las patologías del recién nacido que generarían enfermedades obstructivas, las mismas perforaciones de la enterocolitis necrotizante, cuya situación es bastante dramática para el recién nacido. Hemos tenido que operar niños prematuros con 1 o 2 días para poder salvarles la vida y hacer ileostomías de descarga, generando con ello pues la desnutrición de este prematuro y con compromiso obviamente de su vida. Siguiente. Este es un microcolon que en realidad es un cuadro poco frecuente. Se evidencia el diámetro y la extensión del mismo bastante pequeño. Siguiente. Dilatación de las asas delgadas, pero sin obstrucción del intestino delgado. Siguiente. El SPRUE o enfermedades inmunológicas van a generar una serie de elementos a nivel de la mucosa intestinal, donde vamos a encontrar el SPRUE tropical y no tropical, donde vamos a encontrar una serie de mecanismos inmunológicos que generarían el engrosamiento de los pliegues intestinales y por ende los cuadros obstructivos generalizados de dolor, distensión e inflamación. Allí tenemos los hallazgos radiológicos del SPRUE en general que tendríamos que tener en cuenta cuando nosotros valoremos este tipo de obstrucciones sin daño mecánico o sin compromiso mecánico. Siguiente. Aquí tenemos el engrosamiento de las asas intestinales y la marcada imagen que se ve de distensión a nivel de las asas delgadas. Siguiente. La enfermedad celíaca, donde la intolerancia al gluten o a los elementos del mismo producirían cuadros obstructivos poco llamativos en lo que respecta a, digamos, una secuencia directa, sino que esto se presenta a lo largo de la vida y se van evidenciando los signos y síntomas y se ve pues una diarrea crónica, no hay una absorción adecuada de elementos, pobre desarrollo infantil, es niño es pequeño, erupciones en la piel porque una serie de elementos que no son absorbidos y que nos protegen no están realizándose adecuadamente. Siguiente. Allí evidenciamos lo que se ha descrito. Siguiente. La intolerancia a la lactosa, últimamente marcada en nuestro tiempo, produce distensión abdominal, producto de una irritación de las asas intestinales y de las vellosidades, por exposición de estas vellosidades y células específicas a la lactosa. Siguiente. La esclerodermia, también otro trastorno inmunológico, hace que el tejido conectivo que encontramos, por ejemplo, en el espacio mucoso sea importante, produciendo la atrofia de la capa muscular y el daño inmunológico permanente, produciendo subsaculaciones o bolsas dentro de las asas intestinales, producto del mismo. Siguiente. Zollinger-Ellison también es otro de los elementos propios de lo que ya se ha mencionado. Todo está relacionado con un factor inmunológico muy importante. Siguiente. El hilio paralítico generalmente hace la diferencia y donde nosotros tenemos que ver todos estos elementos que están dispersos en la mano izquierda y donde vamos a encontrar que el hilio paralítico puede ser secundario a elementos como la hipocalemia, puede ser secundario a un proceso infeccioso, por ejemplo una peritonitis o una pancreatitis,
o secundarios a medicamentos que podría ser la L-Dopa, por ejemplo, en los parkinsonianos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos cuadros obstructivos, tenemos que diferenciar, como siempre, ya ustedes saben, entre hilo mecánico e hilo paralítico. Y evidenciar que si este hilo paralítico puede estar producido por un factor mecánico que condicionaría su presencia. Siguiente. De acuerdo a lo que se ha evidenciado y a lo que hemos revisado, nuevamente les repito que una de las patologías que a mí me preocupa mucho y que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros operamos es el síndrome de intestino corto. Medir la distancia que existe desde el ángulo de Trace hasta donde realizamos la resección y anastomosis permitirá que nosotros podamos manejar la nutrición, que es el aspecto más importante cuando operamos de colon, en el sentido de que nosotros tomaremos las medidas del caso para hacerlo adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? El intestino corto solamente te permite una absorción de nutrientes limitada. ¿Y hasta cuándo puede considerarse? Quizás entre 60, máximo 100 centímetros como de ilion que ha quedado presente hasta la zona de ileostomía de descarga. Siguiente. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Si no preguntan, yo pregunto. Liles Puma. Liles Puma. Mayumi Castillo. Mayumi Castillo. Álvaro, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Estás anulando a esas personas que estoy llamando y no contestan, ¿verdad? ¿Te das cuenta que ni siquiera están presentes? Hubert Torres. Doctor, Muy bien, Hubert. ¿Alguna pregunta? no, doctor, todo claro. Muy bien. Bustamante Cárdenas Miguel. Sí, doctor. Muy bien, hijo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Álvaro, ¿me anulas esas personas que están ahí y no han contestado? ¿Me entiendes? Sí, doctor, sí las he anotado. Ya, y me mandas el correo. ¿Ya? De no haber más preguntas, chicos, lo dejamos allí y ya será para la próxima. Cuídense por todo. Gracias. Doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.